señores auditores, el pasado día viernes dimos a conocer un debate en el Senado que se emitió cerca de las 2 de la madrugada. Y hoy agreguemos algo. Hablamos del matrimonio entre la lagartija y el gorrión, que algunos auditores no alcanzaron a dimensionar bien de qué se trataba. Reiteremos lo ocurrido en el Senado cuando se debatía un proyecto sobre crear un Consejo de Futuro, tema muy atractivo, el futuro. En el Senado, hace ya algún tiempo, se creó una comisión con ese nombre, Comisión Futuro, nombre algo peregrino, pero significativo. Comisión que trata sobre esos temas, que no ha podido hacer mucho, pero quizás el discurso aclaratorio del tema fue el pronunciado por Guido Girardi, quien hizo un exordio. Esto es algo como la introducción al tema. Señaló Guido que el mundo, desde que surgió hace quizás miles de años o cientos de años, nos trasladó con su discurso a la época en que habitaban en el planeta tierra, animales y el hombre primitivo, que al cabo de muchos años logró crear el fuego o descubrir cómo se hacía el fuego. ¿Cuántos años atrás? Se desconoce, pero sus palabras avanzaron por segundos, equivalente a varios años. De repente nos encontramos cuando el ser humano, el hombre, pasando etapas, llegó a inventar cosas admirables. Y llegó el instante en la humanidad, quizás uno de los más importantes de la historia, cuando se logró inventar, crear la escritura. Y de repente por allá, por el siglo XV, un hombre genial, a quien llamaron el Gute, nos referimos al inventor de la imprenta, quien creó esa maravilla, que es una máquina que logra reproducir escritos. Ese solo invento es un salto formidable de la humanidad, que ha seguido creando saltos, cosas, inventos, para llegar a descubrir la materia, sus átomos, etc. El proyecto sobre el futuro quizás hizo sonreír a más de algún senador, pero el tema es atractivo, aunque nos quedamos con algunos senadores que dijeron que eso parecía que no iba a la par con la política. Son cosas absolutamente diferentes, pero hubo voces como Soledad Alvear que estuvieron de acuerdo en crear un consejo integrado por senadores y por sabios nacionales para ir pensando en el futuro. Para muchos, el futuro está aquí, es hoy. De repente, pidió la palabra el senador Carlos Larraín Peña, quien dijo tener cierto apoyo a la iniciativa, pero también pensaba que tenía aspectos que no le convencían. Dijo que será inadecuado unir la política con la ciencia, porque en la ciencia de repente aparecían cuestiones que él rechazaba, como la teoría darwiniana, en que seguramente habría discrepancias. Dijo que tenía aprehensiones, pero que estaba de acuerdo en general con la iniciativa, aunque le parecía cosa extraña. Así la comparó con el matrimonio entre el gorrión y la lagartija. ¿Quién más ha dedicado horas de estudio al tema? Guido Girardi, que en una entrevista que le hicimos no ha mucho tiempo se refirió a estudiosos del futuro y acotó algo que recordó en la sesión del Senado. La ciencia ha permitido que el ser humano que vivía hasta hace no muchos años, hasta los 50 años,
o poco más. A los 50 ya era un veterano. Pero pronto llegó la senectud. Guido dijo que hoy el hombre tiene un promedio de vida superior a los 70 años. Y no es excepción encontrar a gente trabajando a los 80 años de edad. Estamos en el umbral en que el ser humano pronto vivirá un promedio de 100 años. Y esto será pronto, reiteró Guido Ghirardi. ¿Quién hará años llegar al planeta Marte? Quizás, el único político, el doctor Eduardo Cruz Coque, a quien se debe la Comisión de Energía Nuclear, entre otras cosas, que es un tema de nuestro tiempo, pero no al alcance de todo público, sino especialmente del mundo científico. Cruz Coque fue un científico, fue un médico y un gran político, un gran poeta, un gran lector. Era una enciclopedia andando. Un día quizás deberíamos tratar quién fue Cruz Coque. Candidato a la presidencia. Perdió por pocos votos, porque se le opuso a él un dirigente también de la derecha. Cruz Coque era un derechista medio extraño, porque fue el primero o de los primeros conservadores que habló del social cristianismo. El presidente, o el expresidente en esa época ya, don Arturo Alessandri Palma, se opuso en la convención de la derecha a la candidatura de Cruz Coque. Pero sobre el tema no diremos nada más, porque estamos en otra. Sigamos con el debate en el Senado, porque habló también el UDI Jovino Novoa, quien dijo en síntesis que el Congreso tenía una biblioteca muy grande y que sería la fuente para tratar el tema, la biblioteca. Recordó que allí hay una inversión del Congreso tremenda, contrata a más de 100 especialistas permanentemente. A esa biblioteca podemos pedir asesoramiento, señaló Jovino, oponiéndose al proyecto que crea una comisión de senadores más científicos. No se sabe muy bien cómo trabajaría, pero ¿quién dijo que estaba en principio de acuerdo? Pero con algunas inquietudes fue Juan Antonio Coloma, quien señaló que el consejo que se pretendía crear estaría formado por partes casi iguales entre senadores y gente de la ciencia, del mundo científico. Recordó que el Senado tiene por finalidad legislar y representar a la gente, y no veía la necesidad de crear un consejo con senadores y gente de otras actividades. Pidió la palabra el senador Chaguán, pero faltaban minutos para las 2 de la madrugada, de manera que dejamos hasta ahí el debate que vamos a continuar en otro momento. Pero no deja de ser de interés que senadores estén dedicados a estudiar al hombre y sus circunstancias. Hemos omitido el discurso de Andrés Saldívar, quien estando aparentemente en contra no se negaba a debatir esa cuestión. Por cierto, el campo de acción del Congreso es la política, el campo político, pero no nos asusta que dedique algo de su tiempo a estudiar el progreso de la humanidad, que no vendrá en tantos años, ya llegó y no nos damos cuenta de ello. Faltaría señalar que esos estudios de futuro vienen desde hace tiempo. Un médico y científico analizó al hombre, al ser humano, y llegó a una conclusión que dio el título a uno de sus libros. Le llamó La incógnita del hombre. Los científicos vienen estudiando el tema, que preocupa ahora a un grupo de senadores y que responde al poeta que preguntó: ¿de dónde venimos y para dónde vamos?
Las religiones dan cierta respuesta, pero el científico anhela y quiere otras, pero especialmente responder hacia dónde vamos, una verdadera incógnita, y nos estamos poniendo densos. Mejor volvamos, o vamos a la breve pausa, y ya regresaremos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos iniciando esta transmisión en Radio Bravo FM 106.7. Soy Patricio Salas para dar la cobertura en un día de fiesta para nuestro país. La fiesta cívica que debiera reflejarse en las urnas. Mira, te cuento, acá tuvimos en Rengo, apareció un voto marcado. Le estuvimos informando durante todo el domingo 17 de noviembre. Agradecemos su sintonía. Nos reencontraremos en la segunda vuelta este domingo 15 de diciembre en Decisiones 2013 por Radio Bravo 106.7. Se ha complicado la denuncia del diario El Mercurio en relación a las firmas falsificadas en caso de 2 candidatos presidenciales. El político siempre o casi siempre analiza el futuro cercano. Por eso es raro lo ocurrido en la nueva mayoría en el Senado. La presidencia en los primeros 3 años, cuando asuma el nuevo régimen, será para un PPD, el primero, ya se tiene el nombre y el apellido, y luego un socialista, mientras que el tercero será un demócrata cristiano. En la Cámara asumirá, en primer lugar, un demócrata cristiano. El PPD decidió que se elija en la Cámara Alta como primer presidente del nuevo régimen político al senador Ricardo Lagos Weber. Todo debidamente ordenado. Llegan ahora las últimas notas. Hablamos de Lagos Weber y de inmediato surge otro nombre. Lo haremos después. Sin mucha fanfarria. Empezó la franja electoral. Evelyn suspendió sus actividades, se encontraba algo afónica. Michelle sigue visitando comunas y se encrespó la situación de algunos notarios. Ya lo dijimos, vamos a completarlo en otra oportunidad. Ahora, el nuevo senador, Felipe Arboe, reitera que los primeros proyectos de Michelle, en caso de ganar la presidencia, el 15 serán reforma educacional. 2, reforma tributaria. Y reforma para financiar la educación, que es necesario que sea lo más importante del gobierno, la educación. Se requiere para esto la reforma tributaria. Del Ministerio Futuro se habla, pero en voz baja. Aunque caballeros por ahí siguen diciendo, estoy aquí. Proponen reformar el CERVEL y para variar también se escuchan voces que dicen que es preciso volver al voto obligatorio, lo que viene a demostrar que a veces se legisla a tontas y a locas, como decía alguien no ha mucho tiempo. Los grandes cambios políticos deben ser analizados y sin atropellos, con serenidad, tranquilidad. Piñera propuso el voto voluntario y no se analizó mayormente, se aprobó y ahora se ven los resultados. Altísima abstención. Mejor nos vamos para seguir mañana a las 8. Radio Portales presentó la crónica política de Germán Gamonal. La crónica política de Germán Gamonal vuelve mañana.
siempre a las 8. Radio Bravo 106.7. Son las 8:15 minutos. 106.7. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo de importadora internacional, les traigo... Bravo. Señores pasajeros... Bravo. Señores pasajeros... allá, pesquen. En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. El alcalde de Rengo, Carlos Soto González, en nombre del Honorable Consejo Municipal, hace llegar el más afectuoso saludo a cada uno de los estudiantes que acaba de egresar de cuarto año de enseñanza media, deseándoles a todas y todos el mayor de los éxitos en la rendición de la prueba de selección universitaria. Este año, por primera vez, se concretó el gran proyecto de preuniversitario gratuito y de calidad para todos los alumnos de la educación municipal, iniciativa que sin dudas entregó una mejor preparación para los estudiantes que de manera responsable se sumaron al proyecto. Asimismo, le decimos a los padres y apoderados que el próximo año se mantendrá este preuniversitario gratuito y de calidad para los alumnos de los liceos municipales. Rengo, mejor educación. Rengo, mayor igualdad. Así me gusta Rengo. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. ¿Sabías que más de 5 millones de chilenos no han terminado por diversas razones su cuarto medio? Hoy tú puedes hacerlo. Si eres mayor de 18 años, acércate al establecimiento educacional de adultos más cercano a tu domicilio y matricúlate gratuitamente. Infórmate sobre cuáles son estos recintos en tu municipalidad o en la Secretaría Ministerial de Educación de tu región. Recuerda que las clases son gratuitas y se imparten en horarios flexibles. Las inscripciones estarán abiertas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. Más información en el fono 600-626-26. Anótalo, 600-626-26 o ingresa a www.mineduc.cl. Gobierno de Chile. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl. Nuestro sitio web, @BravoRengo. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular. Desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:19 minutos. Radio Cámara Online presenta las noticias más destacadas de la semana en síntesis parlamentaria. Cámara despachó Ley de Presupuesto 2014. Diputados opinaron sobre visibles informes relativos al censo. Sala aprobó informe de comisión investigadora sobre el Sename. Enviaron a Sala proyectos sobre violencia y las relaciones de pareja sin convivencia. Parlamentarios aprobaron por unanimidad creación de comisión investigadora en caso firmas. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Síntesis Parlamentaria, el trabajo resumen de la radio de la Cámara de Diputados de Chile. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones con todo lo que tiene que ver con presupuesto, el debate que se tomó la semana. Sí, Karen Bustos ahí estuvo cubriendo todas las actividades, está bien descansadita, bien relajada,
tras intensas jornadas de ley de presupuesto. Vamos a revisar entonces qué pasa con estas informaciones, porque por 65 votos a favor y 3 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la Comisión Mixta del proyecto de presupuesto del sector público, es decir, definitivamente fue despachado desde la Cámara. La Comisión Mixta finalmente no consiguió un acuerdo respecto a la propuesta del gobierno de adelantar recursos para la subvención escolar preferencial SEP para el 2014, negativa que lamentó la ministra de Educación Carolina Schmidt a la salida del debate. Rechazada la posibilidad de entregarle estos recursos a casi 200.000 jóvenes tercero y cuarto medio en nuestro país. El 98% de los municipios de nuestro país recibe subvención escolar preferencial. La posibilidad que ha hecho esta votación, que ha rechazado la posibilidad de entregarle estos recursos a los alumnos tercero y cuarto medio, deja a estos establecimientos municipales sin la subvención escolar preferencial. El diputado José Miguel Ortiz de la ADC dijo que nunca en un debate de la ley de presupuestos se había buscado el financiamiento para un proyecto de ley, instándolos a presentar una iniciativa que aborde esta materia. En primer lugar, es prácticamente inconstitucional eso. Nunca se había presentado que en el presupuesto de la Nación se busque el financiamiento para un proyecto de ley. Y yo les digo al tiro una cosa, nosotros somos serios y responsables. ¿Por qué no presentan un proyecto la próxima semana con discusión inmediata y el financiamiento lo sacan del Fondo Soberano de Responsabilidad Social? El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no descartó insistir en esta materia a través de un veto o de un proyecto de ley específico. Por supuesto que lamento lo que ocurrió en educación, pero quiero anunciar desde ya que el gobierno va a insistir respecto de la subvención escolar preferencial para los terceros y cuartos medios. Vamos a enviar ya sea un veto o un proyecto de ley con discusión inmediata. Es un tema que vamos a decidir, vamos a analizar con el presidente de la República a ver cuál es la decisión final que se toma al respecto, pero quiero anunciarlo desde ya. No nos vamos a quedar tranquilos sin poder adelantar estos recursos. Por su parte, el diputado Ernesto Silva de la UDI calificó la situación como bochornosa. Lamentar la vergonzosa actitud de la concertación, donde parlamentarios se dieron una voltereta insólita porque al parecer recibieron una instrucción del comando presidencial para guardar recursos, supuestamente, y le rechazaron de cara y en la puerta de su casa a más de 170.000 jóvenes la posibilidad de tener la subvención para tercero y cuartos medios. Nos parece que es una vergüenza. En caso de la SEP, la Cámara había aprobado adelantar los recursos para los niveles de tercero y cuarto medio de enseñanza, lo que fue rechazado por el Senado. La Comisión Mixta no llegó a acuerdo en este punto, por lo que no hubo propuesta y la materia quedó fuera de la Ley de Presupuestos 2014. Lo que sí se mantuvo fue el programa relativo al Fondo de Apoyo Regional, más conocido como los recursos espejo del Transantiago, para el transporte en regiones. Y de las informaciones del presupuesto vamos a otra materia importante, porque los parlamentarios opinaron sobre disímiles informes relativos al censo. Los diputados de la Comisión Investigadora del INE escucharon la exposición del director nacional de esta entidad, Juan Eduardo Koyman, sobre las novedades y el estado de avance de la actuación de los expertos internacionales en el producto Censo 2012. Los parlamentarios dieron a conocer su opinión sobre los disímiles informes sobre esta medición. Una sesión intensa en la que Juan Eduardo Koyman, director nacional del INE, dio cuenta en parte de lo que fue el trabajo de los expertos internacionales que señalan que no es necesario llevar a cabo un nuevo censo ante los inconvenientes presentados por el realizado el año 2012. Lo curioso es que los expertos nacionales recomendaron la realización de un censo breve, pues el ejecutado presenta varias deficiencias. El diputado Ramón Farías del PPD dijo que hay muchas cosas que llaman la atención, junto con indicar que Juan Eduardo Koyman no dejó nada en claro. En este informe internacional lo primero que nos llama la atención entre el informe internacional y el nacional es la contradicción vital. O sea, uno dice que se haga otro censo, pero dice que no. El señor director no es capaz de responder el por qué no fueron citados, por ejemplo, las personas que eran los incumbentes respecto al primer, los que fueron los causantes, en definitiva, de la denuncia de este desastre del censo. No fueron entrevistados por esta comisión internacional. Entonces, tampoco ha dado una respuesta respecto a eso. Por su parte, el diputado José Manuel Edwards, CRN, agregó que esta comisión carece de sentido porque no existen expertos sobre el tema. Creo que cuando expertos internacionales del nivel que vinieron a Chile, estos 3 expertos,
proponen o nos recalcan de que los datos del censo sí se pueden usar. Y eso contrasta con lo que dicen los expertos internacionales. Esta comisión carece de sentido, por cuanto es difícil que nosotros, sin tener el expertise técnico suficiente, podamos establecer responsabilidades políticas cuando ni siquiera los expertos tienen esa convicción. En la sesión se tomó el acuerdo de citar a la próxima reunión ordinaria que se llevará a cabo en diciembre al subsecretario de Economía Tomás Flores y nuevamente al director nacional del INE Juan Eduardo Koymans. Igualmente se ofició al director del INE con el objeto de solicitar varios antecedentes: copia del informe final de la Comisión de Expertos Internacionales respecto al censo 2012, copia de carta enviada a esa dirección por el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas del INE, en la que se cuestiona el informe de la Comisión de Expertos Internacionales, y junto a ellos la copia de los respectivos contratos y resoluciones de los integrantes de la Comisión de Expertos Internacionales. Desde Valparaíso, Radio Cámara Online, tu voz en el Parlamento. Continuamos revisando informaciones desde Valparaíso, la capital legislativa de Chile. Les cuento que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el Sename. Respecto de la asignación de responsabilidades, la instancia determinó que el Sename posee un papel irrenunciable en la protección de los derechos de los menores y que en este papel faltó con rigurosidad en su tarea de supervisión. Además, se acusan deficiencias sistemáticas del Estado que permitieron la vulneración de las garantías individuales de niños, niñas y adolescentes. El informe sobre la investigación efectuada al Servicio Nacional de Menores Sename fue aprobado por unanimidad de la comisión. Fue rendido también ahora en la sala y también fue aprobado. La diputada María Angélica Cristi de la UDI dio cuenta de una serie de hechos que deben ser solucionados en los hogares del Sename, junto con indicar que hubo acusaciones injustas hacia el organismo independientemente de las gravedades de los hechos. Creo que fue muy grave hacer una acusación al voleo, dando la sensación de que en todos los hogares o en el sistema habría abuso de menores, en circunstancias que desgraciadamente muchos de estos niños vienen vulnerados y abusados de sus propios hogares y muchas veces por eso son remitidos a los hogares de menores. Es una de las causales por las cuales se remite a estos niños para tratar de rehabilitarlos, de apoyarlos, de ayudarlos. El diputado René Zafirio de la ADC lamentó que existiese una defensa corporativa de la institución y no de los niños abusados. Desgraciadamente, de nuevo, comienza a sesgarse la información y comienza a producirse una suerte de defensa corporativa de la institución y no de los niños abusados. Y eso permite que desde los albores de la República la actitud del Estado de Chile frente a los abusos sexuales o en general al tratamiento de niños y adolescentes sea una conducta deplorable. El informe asigna responsabilidades a la institución en cuanto a organismo encargado por el Estado para velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. En el texto se criticó que en los procesos que llevan a la determinación y otorgamiento de cuidado alternativo no se respeta el derecho de los menores a ser escuchados y se estimó que el sistema de protección es deficiente e incapaz de ofrecer la oferta adecuada, evitando, por ejemplo, el desarraigo territorial del menor. Los diputados consideraron que como consecuencia directa de la escasez de recursos, las residencias ven limitadas sus opciones de contar con profesionales y técnicos suficientemente calificados. Y con la presencia de la subsecretaria del CERNAM, Viviana Paredes, la Comisión de Familia de la Cámara aprobó y envió a sala el proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y establece la Ley sobre violencia en las relaciones íntimas de parejas sin convivencia, es decir, la violencia en el pololeo. El texto legal fortalece la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia en el pololeo, facilitando a los tribunales la aplicación de medidas de protección y accesorias adecuadas en orden a seguir avanzando en la erradicación de este tipo de violencia. La subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, Viviana Paredes, explicó los alcances de la normativa que protegerá a ambos géneros. Lo primero son penas accesorias, luego penas absolutamente
legales donde los jueces podrán determinar hasta reclusión. De esa manera vamos a proteger a las mujeres y también a los hombres que dentro de sus relaciones de pareja sientan o agredan a sus respectivas parejas. Esto es un avance importante en lo que es la violencia intrafamiliar, que sin duda hoy día es una realidad. La violencia en los jóvenes hoy día está absolutamente demostrada que existe. La presidenta de la comisión, diputada María Angélica Cristi de la UDI, explicó que al principio la tramitación fue compleja. Y de hecho el proyecto fue bastante dificultoso porque primero se había emulado a lo que es la violencia intrafamiliar, pero como una convivencia, esta pareja sin convivencia no es una familia, se hizo un proyecto diferente. Es la violencia entre las personas que tienen una relación, parejas que tienen una relación y que no conviven. El proyecto tiene sanciones muy similares, sí, a lo que es la violencia intrafamiliar, y de hecho la primera instancia donde se va a hacer una denuncia va a ser los tribunales de familia. Violencia en el pololeo, fenómeno que está cada vez más presente en la sociedad, indicó la diputada PP de María Antonieta Sá, que propone avanzar en una ley que castigue la violencia de género. Que es un fenómeno que se está dando, que es tremendo, entre pololos, o sea, hay violencia, hay grito, hay amenaza, hay muerte, y eso no es bueno que ocurra. Entonces estoy muy contenta, creo que la cosa vamos ampliando. Ahora lo ideal sería, como hay otros países, que se castiga la violencia de género, porque objetivamente las mujeres estamos supeditadas al sexo masculino y tradicionalmente y culturalmente hay una superioridad de estos ante nosotros, superioridad que mediante el control y el poder. Esta iniciativa legal, que fue aprobada y enviada a sala por la Comisión de Familia, busca fortalecer ciertas disposiciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar, así como otras disposiciones que dicen relación con este tipo de violencia, que lamentablemente sigue siendo tan frecuente en nuestro país, a pesar de las medidas de prevención que han adoptado los diversos órganos competentes. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. Y por 78 votos a favor y 1 en contra, la Sala de la Cámara aprobó en particular el proyecto de ley que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía. El texto legal aprobado indica que se considerará abuso de posición dominante todo acto jurídico encaminado a limitar la libertad de elección consagrada en la ley número 19.496, como la celebración de contratos y acuerdos de exclusividad en la provisión de servicios domiciliarios tales como telefonía fija, televisión por cable y o internet, entre otros. Así lo explicó el diputado Fuad Chaín de la DC, ya que esto, dijo, resguarda un principio de libertad y que ha sido amenazado. Que a mi juicio es una moción muy importante porque lo que busca es resguardar de manera efectiva un principio que está hoy día consagrado en el artículo 3, letra A de la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, que es un derecho bien elemental, que es la libertad de elegir respecto de los distintos oferentes o entre los distintos oferentes de un bien o servicio. El diputado DC explicó que muchas veces se generan acuerdos entre inmobiliarias y empresas de este tipo de servicios, afectando la libre elección de los consumidores. En muchas oportunidades, ¿no es cierto?, las empresas constructoras, de manera previa incluso a la entrega de la vivienda, generan acuerdos con empresas proveedoras de distintos servicios, de telefonía, de televisión por cable, de internet. Incluso estas empresas a veces son las que construyen los ductos y generan un ahorro para estas empresas, pero la verdad es que el costo lo terminan pagando los consumidores, los propietarios, que tienen que pagar muchas veces o más caro o recibir un servicio de inferior calidad. Y en otros casos, ¿no es cierto?, son los comités de administración o la asamblea de copropietarios que muchas veces con una minoría o una mayoría circunstancial lo que hace es aprobar acuerdos que limitan este principio. El texto aprobado señala además que las edificaciones nuevas deberán contar con al menos 2 ductos para la conexión de los servicios de distribución, tales como telefonía fija, internet, televisión y otros. Siempre el propietario, arrendatario u ocupante del inmueble tendrá el derecho a elegir libremente la contratación de estos servicios, siendo inoponibles para ellos los acuerdos que sobre el particular adopte la asamblea de copropietarios o los comités de administración.
Seguimos con las informaciones en síntesis parlamentaria. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por acuerdo unánime la creación de una comisión investigadora del proceso de validación de las firmas que permitieron a los candidatos independientes Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt competir en las elecciones presidenciales, el cual fue cuestionado tras un reportaje publicado por El Mercurio. La instancia de fiscalización fue solicitada por más de 50 diputados y tendrá como principal objetivo proponer las modificaciones que sean pertinentes para perfeccionar la legislación relativa a la inscripción de las candidaturas a presidente de la República. La iniciativa fue presentada por el diputado de la DC Matías Walker y su par de RN Nicolás Monkever y fue calificada como importante, ya que lo sucedido con las firmas de algunos candidatos presidenciales es grave, indicó el diputado Nicolás Monkever. La verdad es que consideramos un hecho grave que para una campaña presidencial se empiece a objetar la buena fe con que se inscriben o se deben inscribir las candidaturas presidenciales. Queremos que esto no vuelva a ser nunca más tema, que nunca más existan dudas respecto del respaldo a las firmas de los candidatos independientes, ya sea a las parlamentarias o a las elecciones presidenciales. La verdad que llama profundamente la atención que ciertos candidatos incluso sacaron menos votos que las firmas que presentaron para postular. En cuanto al caso, existe un proyecto de ley que busca entregarle mayores responsabilidades y recursos al CERVEL para que pueda ocuparse de la certificación de las firmas de patrocinio a candidatos independientes a la presidencia, agregó el diputado Matías Walker de la ADC. Bueno, efectivamente hay un proyecto de ley del diputado Pepe Out que nosotros hemos suscrito porque va en la dirección correcta que ha señalado el propio director del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, en cuanto a que sea el CERVEL el que examine la legalidad de todas las firmas. Porque hoy día se produce un doble proceso. Por una parte, el CERVEL tiene que verificar que los patrocinios de candidaturas independientes no figuren inscritos en otros partidos políticos y por otra parte, el notario tiene que certificar la autenticidad de las firmas y las que deben suscribirse ante el notario. Los diputados explicaron que los fines de la instancia legislativa serán fomentar la participación de candidaturas independientes, transparencia y probidad en el proceso de recolección de firmas e igualdad ante la ley de candidatos que se presentan, sean independientes o militantes de partidos. La comisión investigadora tendrá un plazo no superior a 30 días para emitir su informe y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Finalmente les contamos que el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la ministra de Educación, Carolina Schmidt, promulgaron la reforma constitucional que establece el kinder obligatorio y que asegura educación gratuita para todos los niños de los 2 años de edad. La ley establece la obligatoriedad del kinder o educación parvularia desde los 2 años de edad, con lo cual la educación escolar sube de 12 a 13 años obligatorios, normativa que desde la perspectiva humana asegura la accesibilidad de los niños y niñas a una educación temprana, afirmó el diputado David Sandoval de la UDI. En un proyecto que a lo mejor no tiene la rimbombancia de otros proyectos en el ámbito de lo que significa las coberturas y la atención en el ámbito educacional, pero que desde la perspectiva humana, desde la perspectiva efectiva, va al corazón de los elementos más sustantivos de lo que pudiera ser nuestras preocupaciones también en cómo aseguramos la accesibilidad y el acceso también a niveles de atención adecuada de los niños y particularmente de los niños de nuestro país. Por lo tanto, este proyecto va efectivamente al corazón de la gente. En su oportunidad, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, dijo que para ganar la batalla contra la desigualdad debemos enfocarnos en la educación preescolar. Las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país nacen desde la cuna. Y si queremos realmente ganar la batalla contra la desigualdad, debemos poner el foco en la educación preescolar. Es justamente este nivel educativo el que ha probado mayor retorno, no solamente en términos de aprendizaje futuro de los niños y niñas, sino que sobre todo en generar la superación de brechas que tienen los niños desde su familia de origen. En la perspectiva del diputado Mario Venegas de la ADC, la propuesta solo establece la obligatoriedad, pero no la garantiza. Concluimos que la propuesta del gobierno no implica garantizar el segundo nivel de transición por parte del Estado, sino solo la obligatoriedad. Nadie garantiza que efectivamente esos alumnos que hoy día no están
yendo a este nivel educacional, vayan. Porque hemos querido de alguna manera resolver un problema distinto, que es la inasistencia de estos alumnos, que yo comparto que debieran estar en el sistema con una herramienta que no es necesariamente la más adecuada. En el texto legal se sostiene que el objetivo no apunta solo a aumentar la oferta o el financiamiento de manera de asegurar a todos los niños el acceso a estos niveles, sino que también requiere de un cambio cultural, transmitiendo con fuerza a las familias la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños, para que éstas decidan ofrecer a sus niños la oportunidad de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a este nivel educativo. Y con esta información relativa a la educación desde la temprana edad comenzamos a cerrar esta edición de Síntesis Parlamentaria, no sin antes revisar cuáles fueron los titulares que marcaron esta jornada. Diputados despacharon Ley de Presupuestos 2014. Legisladores opinaron sobre disímiles informes relativos al censo. Sala aprobó informe de comisión investigadora sobre el Sename. Diputados enviaron a Sala proyectos sobre violencia en las relaciones de parejas sin convivencia. Aprueban por unanimidad creación de comisión investigadora por el caso Firmas. Estas han sido las informaciones que estuvieron presentes durante esta semana, las que fueron más descargadas por nuestras radios en alianza asociadas a lo largo de todo el país. Ha sido un gusto estar junto a ustedes. Se leyó Karen Bustos, Carlos Fernández, Nelson Golote en los controles. Hasta luego. Radio Cámara Online presentó las noticias destacadas de la semana en Síntesis Parlamentaria. Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.